Bienvenidos a tu clase 4 del módulo 13 y vamos a empezar. Vamos a recordar un poquito que estamos viendo los diferentes tipos de argumentación que nosotros nos podemos encontrar. Uno de los primeros que checamos fue precisamente el deductivo, la parte en donde nosotros nos damos cuenta que empezamos hablando de cierta estructura. Por ejemplo, la forma 1 nos dice que todos los caninos son mamíferos, todos los perros son caninos, por lo tanto, todos los perros son mamíferos. Nos da dos premisas y por último nos da la conclusión. Después avanzamos y vimos el no deductivo. El no deductivo, recordemos un poquito por ahí, que va de la mano de la parte en donde nos habla de datos, bueno, que toma como referencia un número de personas o un número de datos analizados, que no son 5 ni 6, sino van de 10,000, 20,000 o demás, y hace una generalización. Por ejemplo, dice, Bruma es una perrita que le gusta que la acaricie. La mascota de Gerardo es un perro y le gusta que lo acaricie. Probablemente a todos los perros les gusta que los acaricien. Y ahí y ahí estamos checando que generalizan. Después nos vamos a la parte en donde empezamos a hablar del método estadístico. ¿A qué se refiere el método estadístico? El método estadístico es el que vamos a ver el día de hoy y es donde nos habla de porcentajes como tal. Entre más cerca esté mi porcentaje del 100%, es más probable que se cumpla o que mi argumento sea verdadero. Si estamos hablando que mi porcentaje va del 0% o del 1% al 100%, aquí nos dice, para construir este ejemplo, recordamos que el ejemplo de indicación por numeración, llegamos a la conclusión que el 82% de las manzanas de la caja que proviene del injerto son dulces. Tomaremos como conclusión con premisas y construiremos el siguiente argumento. Z% de X son Y. A es X, por lo tanto, A es Y. El 82% de las manzanas de la caja que provienen del injerto son dulces. Esa es mi conclusión. La siguiente manzana que se probará se extraerá de la caja de manzanas. Por lo tanto, la próxima manzana que se probará de la caja será dulces. ¿Por qué? Porque me está hablando de términos de probabilidad. Si quedamos que el 82% puede ser que sean dulces, entonces si tomamos una de esa caja, tenemos el 82% de probabilidad que sea dulce. A eso se refiere la parte estadística. Ahora, vamos con la parte analógica. ¿A qué se refiere la parte analógica? Dentro del concepto de la parte analógica hablamos de que hace referencia a algo que ya se aplicó o a algo que conocemos. Por ejemplo, los objetos son hechos o procesos de tipo X, tienen las características B y C. Los objetos hechos o procesos del tipo Y tienen las características B y C. Los objetos hechos en el proceso tipo X tienen las características A. Por lo tanto, los objetos hechos o procesos del tipo Y probablemente tienen la característica A. ¿Por qué? Porque nos los muestra en este apartado. ¿Cómo lo vemos en un ejemplo? Dice, la reforma implementada en Francia se basa en los principios liberales. Ok. La reforma que propone el diputado se basa en los principios liberales. La reforma implementada en Francia fue exitosa. Por lo tanto, probablemente la reforma que propone el diputado sea exitosa. ¿Por qué? Porque toma dos factores, que está basada en principios liberales y que ya fue aplicada en Francia. Entonces, a eso se refiere como un argumento analógico, que hace referencia a algo o algún lugar como tal. Ahora, la reforma que propone el diputado será un éxito, porque se corresponde en los puntos esenciales a la francesa, que tuvo éxito, y no se diferencia en nada sustancial de lo que hicieron en Bélgica y en Dinamarca, que también llevaron resultados positivos. Aquí nos está dando otro tipo de argumentos, que tanto en Bélgica y en Dinamarca se aplicó lo mismo. ¿Ok? Esa es una parte importante que nosotros tenemos que identificar. Acá viene otro tipo de información en donde nos habla de un estudio probabilístico, nos habla de un estudio que se hizo de acuerdo a probar si el consumo de sal en zonas de mayor estrés genera un tipo de hipertensión. Entonces se hizo un estudio, un análisis y nos da los resultados de forma de un argumento analógico, que es el que vemos acá. 1. Los chimpancés, sistema X, tienen un sistema cardiovascular sensible a los cambios del consumo de sal. 2.
Los humanos tienen sistemas fisiológicos similares a los chimpancés. 3. Sí, A y 1 y 2 son verdaderos, entonces es posible que el sistema cardiovascular de los humanos sea sensible a los cambios del consumo de sal como el de los chimpancés. Toma en cuenta las dos primicias, la primera y la segunda como tal. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Note que sin este argumento no sería de todo posible, no sería todo razonable utilizar chimpancés para intentar resolver el problema planteado, lo que se somete a prueba experimental. Entonces, esa es una parte importante. Viene una actividad. Vamos a hacer una búsqueda de diferentes argumentos. Es decir, voy a buscar ya sea en internet o en algún libro de consulta de argumentación en donde podemos encontrar argumentos. Es decir, voy a buscar un deductivo y mi ejemplo, un no deductivo y mi ejemplo, un estadístico y mi ejemplo, un analógico y mi ejemplo. Esa sería la parte que nosotros tenemos que checar. Continuamos. Elemento y estructura de una organización. Los elementos y la estructura de una organización toman en cuenta lo siguiente. Cuando yo voy a armar un argumento, debo de tomar en cuenta su estructura, que en este caso va el argumento principal, el subargumento, confirmación, contraargumentos, refutación, alternativas y acuerdos. Viene el argumento principal. El argumento principal es lo que nosotros presentamos como nuestra tesis. Por ejemplo, Lorena debe de ser recompensada. Esta es la idea que se va a defender. Esta es la tesis. Solo que es necesario decir la razón por la cual pienso eso. Puede existir múltiples razones que me ayuden a sostener mi idea. Sin embargo, hay una razón principal que es la más sólida e importante. Esa será el argumento principal. ¿Cuál es la razón sólida e importante que tú tienes para confirmar tu tesis? Observa, dice el tesis, Lorena debe de ser recompensada. Argumento principal. La puntualidad es la cualidad extremadamente favorable para que cualquier organización laboral y debe fomentarse. Ahí hasta ahí vamos. Segundo, Lorena siempre es la primera en llegar a su trabajo. Merece una retribución por ello. Aquí, mira cómo el argumento principal sigue el mismo sentido que la tesis. Así su objetivo es apoyar la idea de esa razón. Ahora vienen los subargumentos. Los subargumentos es aquella información que complementa mi argumento principal. Nos podríamos decir que pudiésemos tomarlo en cuenta como argumentos secundarios y que tienen la finalidad de reforzar el argumento principal. Vamos a ver la división. Ya vimos hasta acá. Vamos con el primer subargumento. Los empleos puntuales benefician los procesos laborales. Por eso es tan importante que una empresa cuente con puntualidad de su personal. Vamos con el segundo. Lorena se esfuerza más que el resto de sus compañeros, pues se levanta temprano y llega pronto a la estación para no demorar en el metro. Segundo subargumento. Ahora viene la confirmación. La confirmación es cuando tú ya con esta información pudiésemos decirlo que una confirmación o una pequeña conclusión. No le puedo decir conclusión, sino confirmación. Vamos con la confirmación. Aquí está. Según el récord de asistencias, Lorena no tiene ninguna falta y siempre registra su entrada 10 minutos antes. Ok, hasta ahí yo ya he presentado mi primer parte y viene la parte del contraargumento. Es aquella persona a quien yo le estoy hablando y que quizás no esté de acuerdo y tiene algo con la cual echar atrás todos mis argumentos. Entonces, ese es el contraargumento como tal. Y los contraargumentos como tal pueden empezar de la siguiente manera. Cierto es que quienes se oponen a esta posición arguyen que otro argumento XT, las críticas a esta posición señalan que se puede objetar el hecho, surgen varias preguntas en este punto, todas estas opciones son como puede iniciar. Vamos a ver ahora mi refutación. Aquí viene mi contraargumento. Por supuesto, se tiene que considerar que Lorena vive muy cerca del trabajo y la zona donde habita no sufre de tránsito pesado. Entonces, a pesar de que yo tengo mi argumento principal, que es mi tesis, mi primer argumento, mi segundo argumento, mi confirmación, también entra la parte en donde está el contraargumento, que es aquello que puede echar atrás todo lo que yo he comentado. A pesar de esto,
Nosotros debemos de prepararnos para tomar en cuenta la parte en donde tenemos que estar preparados para echar atrás esta argumentación. Viene la parte en donde, para que una refutación sea correcta, debe de revisar 6 aspectos en los contraargumentos. La oscuridad. Lo que ha dicho no se entiende, es decir, si la persona que me está contestando no se entiende qué me dice, puede ser que sea inválido, es más, ni nos vamos a molestar por eso. Improbabilidad, lo que se dice es imposible que suceda. Lo que dice es contrario a lo lógico natural, la contrariedad. La inutilidad, lo que se dice no sirve para nada. Irrelevancia, lo que se dice no está relacionado con el tema. Si yo checo que lo que me están dando como contraargumento tiene uno de estos puntos y lo inmoral, a lo que se dice va en contra de la moral y las buenas costumbres, no es necesario contraatacar, bueno, no contraatacar, sino contestar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no funciona. Viene la refutación. Sí, es bien cierto lo anterior, no es un argumento relevante, ya que aunque viva cerca y no tenga problemas de tránsito, podría llegar tarde por confiarse, pero no lo hace. Mira cómo la refutación busca invalidar el contraargumento. De esta manera, el mismo sirve para apoyar la tesis que se propone. Alternativas y acuerdos, que es el último punto donde se cierra. Argumento principal, la puntualidad y la cualidad es una cualidad extremadamente favorable el que para cualquier organización laboral y debe fomentarse. Lorena siempre es la primera en llegar a su trabajo, merece una retribución por ello. Primer subargumento, los empleados puntuales benefician los procesos laborales, por eso es tan importante que una empresa cuente con la puntualidad de su personal. Lorena se esfuerza más que el resto de sus compañeros, pues se levanta muy temprano y llega pronto a la estación para no demorar. Lorena no tiene ninguna falta y siempre registra su entrada 10 minutos antes de la hora de entrada. Por supuesto, se tiene que considerar que Lorena vive cerca del trabajo y que la zona donde vive no sufre de tránsito. Si está bien, es cierto lo anterior, no es un argumento relevante, ya que aunque vive cerca y no tenga problemas de tránsito, podría llegar tarde por confiarse, pero no lo hace. Vamos con mi alternativa de acuerdo. Considerando todos los puntos expuestos con anterioridad, Lorena será recompensada al igual que cualquier otro empleado que sea puntual como ella. De esta manera se llega a un acuerdo y se toma en cuenta esos puntos. El ejemplo que pusimos es muy cuadrado, es decir, así debe de ser la estructura. Muchas veces no lo es. Puede que haya más refutaciones, puede que tenga más argumentos, puede que tenga que haya más de 2 contraargumentaciones y ahí es donde tenemos que estar preparados. Actividad. Busca un artículo, nota o noticia donde puedas encontrar uno o más tipos de argumentos. Anteriormente eran ejemplos, ahora vamos a buscar algo en donde lo podamos encontrar. Podemos encontrarlo muy fácil en debates o en foros de discusión, ¿ok? Ahí podemos encontrar. Vamos a hacer una pausa, nos vemos en la segunda parte de nuestra clase.